Ustedes me preguntan mucho en redes sociales, especialmente en TikTok, cómo se ven las cámaras grabando para hacer motovlogs. Entonces el día de hoy en este video les voy a mostrar una comparativa entre las tres cámaras que tengo, que son la DJI Action 4, la Insta360 Ace y la GoPro Hero 4K. Las vamos a poner en dos lugares distintos. Unas van a estar en el manillar y la otra va a estar mientras tanto acá en el casco para que vean la comparativa. Hicimos lo mismo con las tres cámaras en esta moto en una calle más o menos libre de tráfico por seguridad para que ustedes decidan cómo se ve, cuál es mejor y además que sepan que todas estas cámaras son de las más económicas que pueden conseguir. Entonces vamos con las pruebas y al final les voy a decir cuál me ha parecido la mejor de todas estas. En esa primera comparativa creo que la diferencia no es tan grande, pero hay un ganador que me parece más o menos claro. Digamos que ambas cámaras resuelven bastante bien la gran mayoría de cosas y funcionan muy bien realmente si uno las va a utilizar para hacer motovlogs y requiere apoyos. Y acá aparte de eso creo que la DJI resuelve muy bien lo que es el tema de los cambios de luz, del contraluz, y el cielo no se ve sobreexpuesto en ningún momento o casi en ningún momento y funciona muy bien y da unas buenas tomas nítidas y cosas que igual se pueden mejorar si uno tuviera o si se le coloca un filtro ND va a dar mucho más la sensación de movimiento, al igual que va a corregir algunas pequeñas cosas que haya aquí y allá. Por su parte, la Insta me gusta es la posibilidad de que con la pantalla tan grande es mucho más fácil ver qué es lo que uno está grabando y cómo se está viendo. Pero en cuanto a la calidad, sí siento que obviamente la calidad es un poco menor que la DJI Action 4 y realmente, si bien resuelve en general bien, a veces el cielo en algunas partes se empieza a totear. Según el ángulo o como esté la luz, empieza a totearse. Entonces creo que acá obviamente la DJI Action 4 resuelve mejor, pero el material está bastante utilizable, creo que está muy bien y claro, si uno lo ve en una pantalla grande se ven mucho más defectos que por ejemplo si lo viéramos en la pantalla de un teléfono o en un TikTok o en un Instagram, se nota muchísimo la diferencia. Si no, miren las pantallas pequeñas también, que la calidad de ambas, si no tuvieran el nombre, no se darían mucha cuenta de cuál es cuál realmente. Entonces creo que si es para redes sociales, ambas van a funcionar perfecto. En muchos videos ya he hablado del tema de la GoPro Hero 4K, pero puntualmente en este quiero enfocarme en un par de cosas. Obviamente el rango dinámico es muy inferior al de las otras dos cámaras que les he mostrado en este video y que la diferencia es muy clara.
y que si notan un poco el tema del pasto, de los bordes de la calle y eso, están supremamente saturados esos colores, que eso no es solamente de esta cámara, en general eso pasa mucho con las cámaras de GoPro, que da esa sensación como de sobresaturado algunos colores, y acá es muy notorio especialmente en el verde. Si comparan con la pantalla pequeña que está la DJI, se darán cuenta que los colores de la DJI son más reales a los que ustedes ven con sus propios ojos y no están tan expuestos o tan sobresaturados, perdón, como los de la GoPro. Por lo demás, creo que a pesar de que el proceso es engorroso y para poder estabilizar estos clips que ustedes han visto, tocaba primero pasarlos por la aplicación de Quik, estabilizarlos y después descargarlos, pasarlos al computador, montarlos en el programa de edición. A pesar de todo eso, la estabilización creo que de las tres cámaras es muy buena. Pero entonces, ¿cuál ha sido la mejor cámara de esta prueba? Y quiero que también me dejen su opinión abajo en los comentarios, y ya que están por ahí también no olviden suscribirse al canal, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y también obviamente a poder comprar las cámaras, porque si salen de mi bolsillo y nadie me las patrocina, entonces con su ayuda se pueden acceder a más equipos y grabar más de este tipo de videos. En cuanto al desempeño de las cámaras, creo que las más cercanas obviamente fueron la DJI Action 4 y la Insta360 Ace. Si bien la DJI obviamente es un poco más costosa y que la DJI Action 4 competía realmente con la hermana mayor, que es la Insta360 Ace Pro de primera generación, resuelve muy bien la Ace sola. Claramente todas tienen sus ventajas y sus defectos, pero creo que si eres alguien principiante que no se quiere complicar mucho, te diría que vayas o por la Insta360 Ace o por la DJI Action 4. Si puedes la Action 4, que es un poquito más costosa, sería lo ideal, pero ambas dan materiales muy buenos para utilizar, por lo menos a nivel de vlogs en redes sociales si quieres hacer motovlogging. La GoPro puede funcionar como una cámara secundaria de apoyos, de lo que sea, porque es mucho más pequeña, la puedes montar en otros sitios y a pesar de lo engorroso que es el proceso, da buen material de apoyo si lo vas a utilizar para redes sociales. Ya si lo vas a montar y ver en una pantalla grande o por ejemplo en YouTube, ya se empiezan a ver muchos los defectos y las limitantes que tiene esa GoPro. Y sé que estás pensando en el tema del audio, y claramente acá creo que por escándalo gana la DJI, porque simplemente se puede utilizar de forma inalámbrica con los micrófonos de la propia marca, que son los DJI. Yo sé que Insta sacó hace poco unos micrófonos que también son inalámbricos y se conectan de tal forma a las cámaras de su marca, pero estos no son compatibles con la Ace ni con la Ace Pro, si no estoy mal, y solamente con la Ace Pro 2 y pues las X4 y 5 y pues las que salgan de aquí en adelante obviamente. Entonces tendrías ese limitante a nivel de audio. Y sí, se le puede conectar este micrófono, por ejemplo, este que estoy usando, que es el DJI Mic Mini, pero lo malo es que por algún motivo la calidad del audio se ve bastante reducida cuando se utiliza así con esa Insta, cosa que no pasa por ejemplo con las cámaras de la propia marca o si utilizo el receptor físico de micro USB-C. Por supuesto, si quieres saber un poco más de cada una de estas cámaras, tengo videos que estarán apareciendo ahora en pantalla dedicados a cada una de ellas. Y también abajo en la descripción te voy a dejar los enlaces de compra por si te interesa adquirir alguna de estas para hacer tus motovlogs. Nos vemos en el próximo video.